Vamos a continuar entonces con nuestro seminario de actualización térmica y pasamos ya de inmediato al segundo bloque de presentaciones. Queremos invitar ahora a Paula Araneda. Paula es jefa de la División Tecnologías de Construcción de IDIEM y Paula nos va a hablar sobre uno de los temas que más interesa a esta audiencia. ¿Cómo afectará esto en los costos? Algo súper relevante. Nos traerá los resultados más recientes sobre el impacto económico de esta actualización. Paula, bienvenida. Adelante, el escenario es tuyo. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a contar sobre un estudio que realizamos en el IDIEM el año 2019 a pedido de la Cámara y que hoy día se encuentra en proceso de actualización, ¿ya? Así es que lo que vamos a ver hoy día son resultados preliminares que hoy día se están actualizando a la vista de la reglamentación que ya todos conocemos que se oficializó en mayo. Entonces, bueno, este es un estudio sobre el impacto de la nueva reglamentación térmica específicamente hecho para vivienda. Ya aquí no abordamos otro tipo de edificación porque en el fondo la solicitud fue hacer la evaluación en función de vivienda. Así que bueno, los alcances del estudio son bastante interesantes, creo yo. Primero, obviamente, se trata de poder establecer cuál es el impacto de la modificación del artículo 4.1.10. Primero, analizando cuál es el efecto en términos energéticos e hidrotérmicos para las viviendas, las distintas zonas climáticas. Luego, elaborar un análisis comparativo respecto del impacto que esto tenía en función del área bruta y el área neta. Y ahí, bueno, el área bruta fue considerada como el área total, o sea, tomando la línea más exterior del área, y el área neta, que vendría siendo el área útil, la parte interior. Y después analizar el impacto económico sobre la construcción, que en el año 2019 hicimos una evaluación respecto del costo directo, ¿ya? En la actualización que estamos haciendo ahora van a ir incluidos a otros aspectos más de la partida que creemos que son importantes a la vista de lo que ha pasado en los últimos años. Y eso tiene que ver con el precio de los materiales, pero también el impacto de la mano de obra. Después está, por último, analizar el impacto en los plazos y en los costos de ejecución de la obra, que es un tema que estamos todavía desarrollando. Entonces, bueno, contarles que el estudio, obviamente la variabilidad de viviendas que hay en Chile es tremendamente grande, ya lo vimos, lo comentó el representante del Ministerio de Vivienda, y esta evaluación había que hacerla en función de algo, ¿no es cierto? Y para eso se seleccionaron 8 tipologías de vivienda, ¿ya? Entendiendo que estas tipologías de vivienda son las más típicas a nivel nacional, y son las que aparecen ahí. Son viviendas de tamaños relativamente menores, o sea, que representan una amplia gama del Parque Nacional, entre 52 metros cuadrados y 90 y algo metros cuadrados, de tipo pareada de 1 y 2 pisos, y además departamentos, y viviendas independientes, o sea, que no están conjuntas con otra vivienda. Y ahí se puede ver, bueno, las distintas, en el fondo, configuraciones de los materiales. Los materiales más utilizados en vivienda hoy día son albañilería, hormigón armado y combinaciones de estas dos materialidades con estructura liviana. Las zonas que se consideraron fueron las que estaban obviamente consideradas en el cambio de la normativa, que son las 9 zonas térmicas que considera la norma 1079, y para poder caracterizar en el fondo la demanda energética, en este caso, para evaluar el confort, se definió el clima de una ciudad que fuera representativa para esta zona, ¿ya? Y esas son las que están ahí mencionadas. Por ejemplo, para la zona A se definió como la ciudad representativa de Antofagasta, y para la zona I, la ciudad de Coyhaique, y así para las distintas zonas está Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, que se consideraron como las más representativas en términos de lo que significa el clima para efectos de esa zona. Aquí algunos resultados preliminares. Como les decía, una cuestión súper importante que ya lo han mencionado es que el objetivo de esta reglamentación es generar una mejora en las condiciones de confort de los habitantes y además una disminución en la demanda energética, ¿ya? Por lo tanto, una de las cuestiones importantes a verificar era si eso se iba a cumplir y en qué medida, ¿ya? Entonces, bueno, ahí se pueden ver algunos de los resultados. Una de las cuestiones más importantes es que, dado que la reglamentación térmica aumenta los niveles de transmitancia térmica del envolvente, en algunos casos esto trae consigo el aumento de la demanda de refrigeración, ¿ya?
Y también, que es lo que se ve acá en la línea celeste, ¿ya? Pero también trae consigo una disminución de la demanda de calefacción, ¿ya? Y esto, el efecto en el fondo del aumento de la demanda de refrigeración se da mucho más en aquellas zonas en donde el clima es más cálido, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, en la zona de Antofagasta hay un importante aumento en la demanda de refrigeración, lo cual no quiere decir que la vivienda ahora vaya a necesitar un sistema de aire acondicionado, no necesariamente, pero sí va a tener mayor cantidad de horas de sobrecalentamiento, ¿ya? Y eso se ejemplifica en el modelo con esta demanda de refrigeración. Ahora, una de las cuestiones importantes que también se puede ver ahí, que no sé si lo alcanzan a ver, es el pequeño porcentaje que aparece en plomo, ¿ya? Que en la zona A es 5% para los dos casos y en la zona B es 33%, ¿ya? Ese porcentaje es súper relevante porque muestra el aumento de las horas de confort que viene consigo, o sea, que trae consigo la modificación de la reglamentación. Entonces, lo que estamos viendo en estas dos primeras zonas es que si bien hay un aumento de la demanda de refrigeración, una disminución de la demanda de calefacción, hay, al menos a partir de la zona B, un aumento significativo del confort. Y bueno, esto mismo se ve en todas las otras zonas. En la zona C pasa un poco lo mismo, el aumento de confort está del orden del 25-27%, en la zona D también del orden del 27%, se sigue presentando este aumento de la demanda de refrigeración y una disminución en la demanda de calefacción. Acá también, en la zona en Concepción, ahí pueden ver que el aumento del porcentaje de confort es significativo, o sea, es 35%. Y en el caso de Temuco, 39%. Ya a partir de la zona G empezamos a ver modificaciones relevantes en torno a la demanda de calefacción. Ya, por ejemplo, en la zona H, para lo cual se ve modelo Putre, la disminución de la demanda de calefacción anda de 2,39 kWh metro cuadrado. Y los aumentos de confort en Puerto Montt van del orden del 30%. Y ahí está Coyhaique, en donde la situación es más o menos similar. Entonces, en resumen, el efecto de la nueva reglamentación fundamentalmente está relacionado con un aumento de la demanda de refrigeración, que de nuevo no significa necesariamente que vamos a tener que poner sistemas de aire acondicionado, porque esta demanda se puede suplir con ventilación cruzada y algunas alternativas pasivas, pero trae también consigo una disminución en la demanda de calefacción, y lo más interesante en los cálculos que hemos hecho es que genera un aumento relativamente significativo en la disminución de las horas de disconfort. Ahora, en términos de la evaluación de áreas, esto también es preliminar. Ahí hay una especie de mapa de calor. Efectivamente, esto tiene un impacto que depende de cuál es el tipo de aislación que se va a instalar, ¿no es cierto? Si estamos considerando en aislaciones que son por el exterior, eso va a significar un aumento del área total de la vivienda, y si consideramos aislaciones que van por el interior, podría significar una disminución del área útil al interior de los recintos de la vivienda, ¿ya? Que, por supuesto, y ahí lo pueden ver en el mapa de calor, aumenta en la medida en que vamos hacia aquellas zonas en donde el requerimiento de aislación es mayor, que son las zonas más del sur. Y respecto a los costos, como les digo, diría que es uno de los valores más preliminares del estudio, porque estos cálculos se hicieron con valores de precio de materiales del año 2019, que hoy día estamos en proceso de actualización, y de hecho la idea no solo es actualizarlo con precios del año 2024, sino que con un proceso de una actualización a los precios que va a tener el año 2025 cuando entre en vigencia la norma. Y bueno, desde ya vemos que sí, efectivamente hay un aumento del costo en UF por metro cuadrado, en donde los mayores aumentos se ven en la zona F, particularmente en la ciudad de Temuco, y por supuesto también en las zonas que están más hacia el sur. Ahí la zona G, H y la zona I presentan los mayores aumentos promedio. Hay que tener en cuenta que estos análisis se hacen en base a las 8 tipologías que ya les mostré, son promedios de las 8 tipologías. Obviamente que los valores podrían variar en función de los distintos tipos. Ya este es un análisis que trata de ir a
con una mirada macro de lo que la reglamentación podría significar. Y bueno, como conclusión preliminar, como les decía, bueno, a nivel general hay una disminución de la demanda de calefacción dentro de las viviendas. En las distintas zonas del país, se repite en todas las zonas, es mucho más evidente y más fuerte en las zonas del sur, donde los climas son un poco más fríos. La mayor disminución de esta demanda de calefacción está en la zona B, donde el estudio se calcula en función de Copiapó, y en la zona C, en donde los cálculos se hicieron en función de Valparaíso. Y después, a nivel general, existe un aumento de la demanda de refrigeración que, como les decía, no necesariamente quiere decir que vamos a tener que ocupar sistemas de frío dentro de las viviendas, pero sí va a quizás tal vez significar un poco de educación a la población sobre sistemas de ventilación natural, abrir las ventanas, generar ventilación cruzada y todo ese tipo de alternativas que permiten en el fondo reducir la temperatura al interior de las viviendas. Súper relevante es el aumento del confort al interior de las viviendas, que ronda del orden, o sea, supera el 25% en la mayoría de los casos. ¿Ya? Lo cual quiere decir que la normativa tiene un efecto importante en el confort de las personas. Y también se observa un aumento de los precios, que puede llegar a casi 2 UF por metro cuadrado, y también a una disminución del área útil cuando la aislación es por el interior. Y estos valores en términos de costo, como les decía, hoy día estamos actualizándolos, así es que no son valores finales. Pero, bueno, hay que considerar que el valor de los materiales y de la mano de obra aumentó muchísimo después de la pandemia, por lo tanto, es muy probable que el resultado de eso claramente se modifique y aumente un poquitito una vez que terminemos con el estudio. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por este estudio de costos, que sin duda tiene bastante información que vamos a tener que ir asimilando.